Bienvenidos amigos de NSE a este espacio es el encuentro con Dios, con una entrevista semanal sobre algún tema que nos ayude a conocer y a vivir mejor nuestra fe. Los amigos que se encuentran en Perú, NSE en Perú trabaja en las ciudades de Lima, Cusco y Arequipa y en las plataformas digitales a muchos otros sitios y también en otros países donde hay equipos locales de NSE trabajando. En Perú sabemos que ya San Juan Pablo II había dicho que octubre es un mes especial porque es como una cuaresma peruana. En otros países a lo mejor les va a sonar un poquito extraño, intentaremos explicarlo porque hoy nos visita nuevamente, de cuando en cuando lo suele hacer. Saludamos aquí en los estudios de NS, una alegría. Está José Luis Salinas Pastor, él es director de cuadrillas de la Hermandad Señor de los Milagros de Arequipa. José Luis, gracias por venir otra vez. Muchísimas gracias por la invitación. Realmente siempre es una alegría poder estar aquí, poder compartir un poco de este amor tan grande que le tengo al Señor de los Milagros, que es parte fundamental, centro, inicio y fin de mi vida. Así que muchísimas gracias por esta invitación nuevamente. Muy bonito eso, es bonito tener que un enamorado del Señor, enamorado a propósito, por el color también. Pero vamos también a saludar y encomendar a José Luis, que si me permite, José Luis, dentro de unos días, Dios mediante, recibirá el sacramento del matrimonio. Así que a Dayana, a la novia, que también participa, pues les encomendamos que también intentaremos tocar dentro del programa esta vivencia de la fe en familia, de los milagros, ¿no? Pero así que te encomendamos y que todos nos unamos en oración y necesitamos muchos matrimonios que aspiren a la santidad. Bien, José Luis, hagamos una catequesis del Señor de los Milagros y la aplicaremos a la vida cristiana, que es en general, ¿no? ¿Por qué no recordamos un poquito en Perú y explicamos, perdón, para alguien que no esté en Perú, la imagen del Señor de los Milagros, su origen, su aparición y lo que contiene? Muy bien, realmente pues la tenemos aquí, la imagen es una imagen bendecida realmente por Dios, tocada por Dios, porque solo así se puede explicar que una imagen pueda conmover tanto a tantas personas, es realmente a los corazones más duros, pues esta bendita imagen lo conmueve, ¿no? Y la imagen del Señor de los Milagros es una catequesis profunda en sí es una catequesis, ¿no? Los dogmas, digamos, de fe más grandes, ¿no? La Santísima Trinidad, la presencia de la Santísima Virgen, ¿no? La Iglesia en la persona de Juan Evangelista, del apóstol amado, del discípulo amado. Entonces, pues bueno, la imagen del Señor de los Milagros fue pintada por un negro de Angola a mediados del siglo XVII en la ciudad de Lima, en el barrio Pachacamilla. Era un barrio donde se situaban de estos esclavos angoleños, ¿no? Es importante, a mí me parece algo que el otro día leía y me parecía asombroso sobre este dato. O sea, no es un dato menos importante que sea un esclavo de Angola. ¿Por qué? Porque dice que en ese tiempo, digamos, en nuestro territorio, en nuestro país, la situación, en el contexto que vivíamos, ¿no? Pues claro, se traían muchos esclavos de distintos sitios, pero los esclavos de Angola eran los menos queridos, porque eran los más, vamos a decir, los perezosos, ¿no? Entonces eran como que ya, o sea, de los esclavos lo peor. Wow. Y entonces eso ya dice mucho, ¿no? Claro. Y pues es uno de estos el que pinta, ¿no? La imagen del Señor de los Milagros, la imagen, bueno, del crucificado, ¿no? La imagen del crucificado. Y pues vemos ahí algo que quizás es repetitivo en distintas devociones o en lo largo de la historia de la fe, que es cómo Dios, de lo peor, puede sacar bienes tan grandes y tan maravillosos, ¿no? Como le decía, ¿no? Del peor de los esclavos, ¿no? Del peor de los esclavos, cómo adquirió una riqueza, ¿no? Inspirando a este esclavo a que pinte este Cristo crucificado que mira cuántos años, ¿no? Más 400 años y ahí está, y sigue conmoviendo tanto o más como desde entonces, ¿no? Y va contra toda, qué bonita esta reflexión, quizá también se pueda extender, pero
esto ir de contrario pareciera Dios al actuar humano, ¿no? Como bien has dicho, José Luis, en ese artículo que comentabas, nosotros habituados a escoger al más fuerte, al más inteligente, al más... Y el Señor tiene otra lógica. Estoy recordando las apariciones de Fátima, 3 pastorcitos que no sabían leer. Exacto. Lourdes, lo mismo. Guadalupe. Guadalupe. O sea, y lo mismo nuestro mismo Señor Jesucristo, ¿dónde se encarna? Allí en un pueblo, al rincón, en Belén, en la más pequeña, ¿no? Y esto nos dice algo más todavía, o sea, más profundo. O sea, esto no es solamente un dato histórico, un dato para la cabeza, sino es algo para sí mismo, ¿no? De absolutamente todos, de cómo a veces puede pasar que en nuestra condición de pecadores o en nuestra condición humana nos sentimos pues tan menospreciados. Sí, es verdad. A veces la misma vida se encarga de humillarnos, ¿no? El mundo. El mundo se encarga de humillarnos. Entonces, ¿cómo de esto, o sea, de esta frustración que podamos sentir, podemos traspasarla, ¿no? Trasladarla a una riqueza maravillosa, ¿no? Recuerdo un sacerdote me decía, ¿no? Consiste en trasladar la voluntad humana en voluntad divina. Oh, ¿no? menudo la trabajo. voluntad humana en voluntad divina. Entonces, para sí mismo, ¿no? Para sí mismo. O sea, claro, cuando uno se sienta mal, cuando uno se sienta triste, se sienta frustrado, se sienta engañado, no lo sé, cuál sea la situación de cada quien, pues entonces pues es necesario recordar que no importa lo que pase en esta vida, somos valiosísimos para Dios y Dios nos ha escogido para algo. Y somos pues como la niña de sus ojos. Me sale aquí otra como pregunta, un tema para ir aterrizando a nuestra vida espiritual, José Luis, pero como este espacio también se comparte en radio, en muchos sitios, ¿por qué no hacemos, antes de continuar, una breve narración de lo que tenemos en el cuadro junto a este que nos comentaba, este esclavo angoleño que había pintado la imagen? Los amigos de televisión, por supuesto, que la ven aquí, pero para radio vamos a narrarla un poco más, José Luis, por favor. Voy a narrar, digamos así, la imagen del Señor de los Milagros, el lienzo en sí, y luego quiero también señalar 2 aspectos importantísimos de pues la imagen del Señor de los Milagros. De por sí ya el lienzo, como les decía, es una catequesis, pero esta se complementa con, digamos así, lo que viene a ser su anda, ¿no? Su anda, y es importante porque esta anda incluso tiene un sentido que muy pocas veces lo hemos profundizado. Hablando del lienzo, pues hablamos, pues, como les decía hace un momento, de la Santísima Trinidad, el Padre Eterno, el Padre Providente, ¿no? El Padre Providente, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Consolador, ¿no? Vemos a sus pies a la Virgen María, la presencia de la Virgen María que estuvo fiel a la cruz, fiel incluso hasta la cruz, y vemos la imagen del discípulo amado, ¿no? El más joven de los apóstoles, sin embargo, el único que permaneció fiel a Jesucristo hasta el final. Y eso, digamos así, en un contexto general de lo que es la imagen. Pero, por ejemplo, habían estos 2 detalles que yo les quería comentar de la imagen del Señor de los Milagros que se complementa, les decía, con su anda y que tienen un sentido. Si nosotros nos damos cuenta, ¿no? ¿Por qué tiene esos rayos? ¿Son rayos simplemente así un adorno o incontables rayos o los que entren? Pues no, son 33 rayos que son los 33 años de Cristo. ¿No? Y un detalle mucho más bonito. Si nos damos cuenta, la imagen del Señor de los Milagros o el lienzo tiene una forma media rectangular y una forma, digamos, en la parte superior como media circular. Si nos damos cuenta dónde se une este cuadrado con este círculo, es justamente a la altura de los brazos de Jesucristo. ¿Y por qué? Porque justamente lo cuadrado, digamos, lo ortogonal, representa lo humano, ¿no? Porque todo tiene un principio y tiene un fin. Sin embargo, lo circular siempre nos recordará a Dios, no tiene ni principio ni fin. Y vemos pues cómo justo en los brazos del Señor se une lo ortogonal con lo circular, es decir, yendo a la explicación que les quería dar, el sentido que les quería dar, cómo es en los brazos de Jesucristo se une lo humano con lo divino. Entonces, como les decía, ¿no? El anda se complementa
perfectamente con la catequesis, o termina o concluye, digamos así, esta catequesis tan bonita que es la imagen del Señor de los Milagros. Y habrá que recordar también a los amigos que a lo mejor no han escuchado antes, probablemente en algún otro país donde este espacio se pueda retransmitir, que a las espaldas de la imagen sagrada, ¿qué tenemos, José Luis? A las espaldas de la imagen del Señor de los Milagros acompaña la Virgen de la Nube, la advocación de la Virgen de la Nube. Sabemos que pues en el Beaterio, donde se le ya varios años más adelante, en el siglo siguiente, ¿no?, ya se le empieza a rendir culto al Señor de los Milagros, ¿no? Y en el monasterio habían madres ecuatorianas y son ellas las que traen la devoción de la Virgen de la Nube, que es una advocación ecuatoriana, y la traen y la ponen justamente a espaldas de la imagen del Señor de los Milagros y procesiona junto con esta imagen, ¿no? Ah, qué interesante. Bueno, igual me has hecho recordar que, bueno, habría que ver la época. Todo esto era también parte del Perú grande, ¿no? De Quito, etcétera. Incluso hay una beata ahí, Mariana, no me acuerdo el nombre ahorita del apellido, pero se considera incluso como beata peruana en cierto sentido. José Luis, yo me quedo pensando, y quizás si me pongo en plan como de niño, ojalá, ¿no? Para la sencillez, pero ¿cómo un esclavo digamos, de entre los esclavos, la raza menos favorecida, por así decirlo humanamente, es capaz de pintar como semejante resumen, condensación de la fe? Porque incluso, tú lo has dicho ahí, para mí también me deja pensando que se ven los elementos un sol, si no me equivoco, corrígeme, y la estrella. O sea, está lo humano, lo divino, la naturaleza, has dicho la Trinidad, lo has dicho bien, la humanidad, la Santísima Virgen, San Juan, y todo este cúmulo. Y uno dice, ¿cómo un esclavo pudo haber pintado esto allí? Pues hay una razón, no sé si muy fácil o muy difícil, pero es Dios. Claro. Es Dios que actúa, ¿no? Claro. Es Dios que actúa es Dios mismo que inspira en este esclavo, ¿no? Es Dios mismo el que mueve la mano y el pincel de este esclavo. Claro. Uno humanamente no puede, Claro. no puede. Y vayamos un poquito más, justamente esta reflexión, para entenderla, esta devoción a lo histórico, ¿no? No, o sea, no fue solamente que el hecho de que el esclavo la pintase, sino que esta imagen en ese muro de adobe, pintado en ese muro de adobe, ha tenido un sinfín de intentos de despintarla, de derrumbarla, y nunca pudieron. Y terremotos, o sea, y nunca se pudo. Y si no me equivoco, incluso desde gente de la misma iglesia de ese entonces, o sea, para que seamos sinceros, ¿no? A ver, se arma una especie de cofradía de los negros, de los esclavos de Pachacamilla, y pues justamente el párroco dice, ¿no? Pues él no había autorizado, ¿no? Él no había autorizado, entonces manda que la borren. Y quien quiso atreverse a pintarla jamás pudo, ¿no? Jamás pudo. Quisieron mandar demoler el muro, tampoco pudieron. Terremotos en Lima, tampoco pudieron. Entonces, esta es una imagen prodigiosa, ¿no? Esta es una imagen prodigiosa, la del muro, que está, pues, digamos así, este muro, los que deseen, los amigos, los hermanos que nos miran a través de esta señal, que deseen visitarla, pues es la imagen principal del Santuario de las Nazarenas, ¿no? Lógicamente luego se hicieron la réplica, ¿no? Que es la que sale en procesión en Lima, luego nosotros se ha hecho esta réplica para la que procesione aquí, que preside el santuario también aquí, pero esta imagen que fue pintada por el negro en el muro de adobe existe, aún existe, y es la que preside el Santuario de las Nazarenas, ¿no? Y que todos podemos visitar. Fíjate, es una cosa realmente increíble. Y también quizás se presente, José Luis, cómo Dios no se queda solamente en lo espiritual o en ideas que tiene, por supuesto, sino ese como contacto directo. Me has hecho acordar, ya el Papa Emérito Benedicto XVI decía, Papa Francisco también lo hizo de otro modo, pero de preservar esa fe de los sencillos. Y claro, a Fe Sencillo no le damos una suma teológica, y es buena y santísima, y hay que estudiarla, por favor, pero se viene con este como resumen de catecismo, que es una imagen, y allí toda mi fe, mi veneración, y cuántas conversiones, lo ha hecho tú bien, cómo marca Perú el Señor de los Milagros. Definitivamente, o sea, si alguien niega, digamos así, la importancia, la trascendencia de
de la presencia del Señor de los Milagros en la historia del Perú, pues definitivamente lo ignora mucho. Hace poco me pasaba que con una persona en particular justamente me decía, ¿no? Una persona no creyente me decía, demuéstrame, demuéstrame con algún documento que el Señor de los Milagros es parte de la cultura peruana, ¿no? Y entonces, pues yo decía, ¿no? Pues si no lo sabe o si lo ignora, o sea, voy a poder conversar con usted todo el tiempo del mundo y no lo va a entender. Claro. O sea, la presencia del Señor de los Milagros es parte de la historia. Es una verdad per se, ¿no? O sea, yo le puedo decir a usted, esta corbata es morada y no necesito más prueba porque es morada. O sea, usted lo está viendo. No lo tengo que demostrar, lo tengo que mostrar. O sea, ahí está. O sea, es morada y ya está. No tiene duda ni discusión. Entonces, ese tipo de argumentos, o sea, también preguntarnos, que es justa la pregunta que quería invitarte a la pausa con ello, para sobre todo amar al Señor, ¿no? Pero a un tipo de personas así o planteamientos así, bueno, que me demuestren qué parte de la cultura peruana no tiene origen en la fe, ¿no? O sea, es por ejemplo, algo así tan absurdo. La cultura en general, de lo que puede llamarse sanamente cultura, ¿no? Con sus distintas... José Luis, ahora se manosea, me parece, ya nos toca la pausa, se manosea y algunos coinciden, este tema de la independencia del Bicentenario. Lo has tocado tú un poco indirectamente. El Señor de los Milagros tendrá que decirnos algo ahora en estos, bueno, como quiere entenderse, nosotros en mejor sentido, de creyentes, sencillos, ¿no? Nos tendrá que decir algo en este camino, en esta historia del mismo Perú hasta la fecha de hoy tan convulsa que vivimos. Te dejo esa pregunta, ¿te parece? Me parece muy bien. Y a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro también, no se muevan, que enseguida continuamos hablando de esta vida cristiana que nos surge a raíz del Señor de los Milagros. Ya volvemos. Señor de los Milagros, dice una estrofa, José Luis me va a corregir, que ilumine y guíe nuestros pasos de nuestro país, así cada nación. Hoy estamos hablando, tenemos aquí en los estudios a José Luis Salinas Pastor, ya nos visita de vez en cuando, él está súper ocupado, él es director de cuadrillas de la Hermandad del Señor de los Milagros en la ciudad de Arequipa. En Perú hay muchas, yo no sé si hay alguna ciudad que no tiene alguna hermandad actualmente, y se realiza esta gran labor. Creo yo, voy a decirlo a modo un poquito vasto, José Luis, es una labor catequética, ¿no? De los que puedan participar y en realidad de toda la feligresía. Bienvenido nuevamente, José Luis, y cuéntanos, por favor, esta pregunta que te habíamos dejado, si en este caminar de esta palabra de Bicentenario, que se celebra con tantas cosas a veces contradictorias, si nuestro Señor de los Milagros tiene algo que decirle a nuestra patria, a cada familia, a cada uno de nosotros. Yo creo que es importante que, así como hemos hemos mencionado en el anterior espacio, en el anterior bloque, que justamente el Señor de los Milagros es una catequesis caminante. Es verdad. ¿No? Es un peregrino, es una catequesis peregrina. También es un evangelio, ¿no? O sea, es el evangelio. O sea, el centro del evangelio está ahí, ¿no? La redención, ¿no? Y recordemos también, pues, que el evangelio es palabra de Dios no histórica, no un libro histórico, sino que se actualiza, ¿no? Que conmemoramos, ¿no? Desde lo más profundo de nuestro corazón. Y el Señor de los Milagros, pues, este evangelio que peregrina, porque peregrina por todo el mundo, ¿no? Que peregrina por todo el mundo, es verdaderamente, o sea, siempre tiene algo que decirnos, ¿no? Siempre tiene algo que decirnos. A lo largo de esta historia, como te decía hace un momento, es innegable la trascendencia de la presencia del Señor de los Milagros, ¿no?
el Señor de los Milagros, el embajador más grande que tiene el Perú. Bien ¿no? dicho. El embajador más grande que Así tiene el es. Perú. Donde haya en el mundo comunidad peruana, ahí está el Señor, ahí está el Señor de los Milagros. ¿no? En todos los países. El Señor de los Milagros definitivamente tiene mucho y siempre nos pide mucho. ¿Y qué nos pide? Lógicamente es importante analizar esto en este tiempo de que se habla mucho del Bicentenario, pero a veces como cristianos creo que está bien darle también el sentido que Cristo quisiera que le diéramos. ¿no? Son 200 años de independencia y no son solamente independencia del yugo español. O sea, tenemos que ser un poquito más independientes. ¿Independientes de qué? De otras esclavitudes. Eso. De otras dicho. tendencias, de otras ideologías. El Señor nos hizo libres. ¿no? El Señor nos hizo libres. Y la fe que nos han traído los misioneros precisamente Exactamente. busca eso con las luces y sombras que todo lo humano tiene, ¿no? Exactamente, exactamente. Dice el himno del Señor de los Milagros: con paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú. Qué bien. No habrá otra forma. O sea, Qué qué sabiduría en este verso del himno del Señor de los Milagros. Y no hay otra forma de hacer más grande el Perú si es que no es con fe, con la fe firme, con los ojos puestos en el Señor, porque lógicamente cuando uno tiene los ojos puestos, bien puestos en esta bendita imagen, en este Señor, en Jesucristo y en lo que Él nos ha enseñado, pues lógicamente va a ser muy difícil que dejemos, y esto sin intentar de hablar de política, pero cuando uno tiene bien puesta, digamos así, la fe, ¿no? Sus criterios cristianos, ¿no? Pues no les extraño, ¿no? El tema de hablar de inclusión social, ¿no? No les es raro hablar de protección al indefenso, ¿no? Ya sea la vida del concebido, ya sea de los ancianos, esta ideología del descarte que a veces habla hablaba el Papa Benedicto, el Papa emérito Benedicto XVI. Entonces, son cosas puntuales, pero que podemos sacar, ¿no? Uno a veces puede pensar, está hablando de política, está eso que lo ve el alcalde, que lo ve el presidente, que lo ven los ministros, pero no, uno lo hace, ¿no? Claro, claro. Que viene simplemente por te comento, ¿no? José Luis y a los amigos de NC, que ya un poco lo habrán escuchado, el inspirador de estos medios, realmente siguiendo el magisterio de la Iglesia, es que es evangelio puro, pero él decía que tendríamos que tener una fe complexiva, es decir, una fe compuesta compleja, compuesta de una fe que es con caridad, una fe que es con esperanza, una fe, no puede haber, nosotros para explicar a veces la separamos, pero en la vida real, y es lo que nos dice el Señor en el Evangelio también, ¿no? Un Evangelio, miren cómo se ama, deriva naturalmente de la fe, por así decirlo, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, ¿qué decir? Pues, ¿no? Realmente dejarnos tocar, ¿no? Dejarnos tocar por el Señor de los Milagros. Este mes es maravilloso, este mes es bendito. San Juan Pablo II lo decía, ¿no? La cuaresma peruana, pero no es solamente una cuaresma peruana por el morado que exteriorizamos, sino también por aquello que vamos a interiorizar, ¿no? Es aquello que vamos a interiorizar. Y es importante que nos dejemos tocar por el Señor de los Milagros, que no sea únicamente un sentimiento, ¿no? Algo emotivo del ratito del mes que lo veo al Señor, me conmueve, lloro, le pido, pero en noviembre sigo haciendo exactamente igual que como terminé septiembre, ¿no? Claro. O sea, realmente el mes morado tiene que tocarnos, tenemos que dejarnos tocar por el Señor, ¿no? Mira, nosotros nos dejamos tocar por el Señor y que Él haga lo demás. Es verdad. Él lo hace lo demás. No necesitamos más. Es verdad. No necesitamos más. Es verdad. Me he hecho acordar algún santo que le decía, Señor, ¿qué quieres que haga? No me estorbes. Déjate hacer. Pero volviendo quisiera recalcar esta idea, no sé por qué, José Luis, compartirla contigo. Recordaba en el mismo San Juan Pablo II, un libro que tiene, que se llama Memoria e Identidad, decía un poco cómo la fe había formado, impulsado y sostenido a su mismo país, que fue desde casi el milenio, algo así, invadido, desaparecido, pero siempre, a pesar de haber sido políticamente, haber sido borrados,
La fe les mantiene una fuerza y vitalidad, incluso ante enemigos mucho más fuertes. Y que esto también se acentuó durante la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial recientes, lamentablemente, y lo vemos ahora en Europa mismo, a Polonia, digamos como el patito extraño frente a una Europa que es supuestamente cristiana, o lo que era la cristiandad, es la única que mantiene valores de familia, defensa del no nacido, las uniones naturales que sean defendidas. Entonces, me pensaba esto, hablamos de Perú, ¿no? Y la importancia de a los pies del Señor, reconocer ese camino como nación, con esa liberación que has dicho bien, que es sobre todo más profunda, ¿no? Pero también que ese peligro, José Luis, que si no reconocemos nuestros orígenes, ya decía Juan Pablo II, Europa, recuerda tus orígenes, estamos llamados a una autodestrucción por el olvido, y por lo que pueda venir vamos a ser pasto de una como globalización malsana, no sé cómo decirlo. O sea, es muy cierto, ¿no? Y a veces pues, me hacía recordar algo que quizás internamente en la hermandad analizábamos un poco, ¿no? Qué fácil es dejarnos llevar a veces por las tendencias del mundo. Qué fácil, y claro, lógicamente yo te hablo que lo reflexionamos en la hermandad, pero esto es algo que se da en todo el contexto social. Qué fácil es dejarnos llevar, ¿no? Qué fácil es dejar que el agua te lleve, ¿no? Dejar que el agua te lleve, y realmente qué difícil es a ver, como decías, ¿no? Volver a los orígenes, ¿no? Volver a los orígenes, ¿no? El Antonio Gandhi, que es el arquitecto que hizo la Basílica de la Sagrada Familia, sí. ¿no? Gaudí, él decía, ¿no? Ser originales no es hacer cosas nuevas, decía, ¿no? No es hacer cosas nuevas, sino es volver a los orígenes, ¿no? Y nuestro origen está aquí. Claro. Y nuestro origen está aquí. Claro. ¿No? O sea, pues volvamos a él. Pues volvamos a él. Es esa catequesis que has dicho, que me encantó esa idea, que es como un grito, ¿no? A Perú, y decimos a cualquier hermana, nación que pueda ser, volvamos a Dios. Y digamos, el Perú no será como bendecido por tener esta posibilidad de revivirlo. Además, que tú en alguna entrevista decías que era como una segunda Navidad que tiene el Claro, que participa en... De hecho, o sea, nuestro amor es tan grande por el Señor de los Milagros, a todos aquellos que lo seguimos, hablo en primera persona, ¿no? Nuestro amor es tan grande que así como un niño espera la Navidad con esas ansias, con esos deseos, que arme el arbolito, que arme el nacimiento, y con esas ganas de que llegue la Navidad, así esperamos nosotros octubre, ¿no? Así esperamos nosotros octubre. Entonces, pues bueno, ¿no? Volvamos los ojos al Señor, dejémonos tocar por Él. Este octubre el Señor de los Milagros tiene algo que decirnos, algo. Él siempre tiene algo que decirnos, pero este octubre algo especial. Claro. Como país, ¿no? Como cristianos, como persona, como familia, algo tiene que decirnos. Como tú lo citabas al santo, no lo estorbemos. No lo estorbemos. Avanzando en esta vida cristiana, José Luis, que el Señor nos dice esta catequesis, ¿no? A ver, hagamos un poco ahí, desempolvemos algunas sombras probablemente. Puede ser que nosotros personalmente, parroquial, en la iglesia, lo que fuera, se ha podido, o hasta qué punto sería, José Luis, que se ha hecho se ha quedado en tradición el Señor de los Milagros, y vemos que pues eso, podemos vestir hábitos, que no está mal, podemos ir a octubre a rezar, que no está mal, pero pues se deja la vida cristiana como integral y completa. ¿A algún punto podría esto verificarse? ¿En qué sentido, José Luis? A ver, esto me parece importantísimo porque a eso iba un poquito lo que justo recordaba, que analizamos un poquito dentro de la hermandad, ¿no? Las devociones así que son tan fuertes como esta, la del Señor de los Milagros, corren riesgos muy importantes, corren unos riesgos que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y es el hecho del sentimentalismo,
de que todo quede en la emoción, en las lágrimas del momento, sin conversión, sin transformación, sin absolutamente nada, ¿no? O sea, ese es un riesgo fortísimo, fortísimo. Entonces, ¿qué pasa? Justamente lo que dices, me pongo el hábito, pero no me convierto, o sea, no pasa nada, es un vestido, una prenda más que me pongo, ¿no? Lo saco en procesión, lo cargo, ¿no? Lo llevo en mis hombros, pero soy exactamente igual, o sea, como te decía, llego a noviembre exactamente igual como acabé septiembre. Solamente en mi año hice un paréntesis donde fui buenito, ¿no? Donde me conmovió el Señor de los Milagros y no llegó a más, ¿no? Y a raíz de esto es lo que yo te decía que hacíamos este análisis en la interna de la hermandad, ¿no? Esto de ser originales es volver a los orígenes, ¿no? Pensar, ¿quiénes fundaron nuestra hermandad? ¿No? Nuestra hermandad, por ejemplo, aquí en Arequipa. La fundaron un grupo de señoras. ¿Y por qué la fundaron? ¿No? La fundaron para hacerle un anda de plata, un marco de oro, una procesión con miles de cohetes y no sé qué, y ser la hermandad más grande del mundo. No, no, esa no fue su intención. ¿Cuál fue su intención? Darle gloria a Él. Darle gloria a Él, que todo sea para su gloria. Entonces, eso es lo que tenemos que recordar siempre, ¿no? Ese es algo que tenemos, ese es el dato, creo, más importante que tiene que ser la esencia de toda hermandad o de toda devoción particular. La intención con la que se comenzó. Creo que nadie empezó con otra intención. Creo que todos empezaron con la finalidad de ser, pues, evangelizadores, de ser misioneros, de ser discípulos y misioneros. Entonces, a eso tenemos que volver. A ese origen tenemos que volver. Lo que hagamos, lógicamente, ahora tendremos o actualizaremos algunas formas de acuerdo a al tiempo, a los tiempos, pero no cambia la esencia del mensaje. ¿No? No cambia la esencia del mensaje. Y podríamos, como creyentes católicos que intentamos, ¿no? Somos pecadores, somos frágiles, hay del que no viva eso y sepa eso, ¿no? Pero ya decía Santa Teresa que no necesita demonio que le tiente, el que no hace oración, pero algo así podría aplicarse. Pero, José Luis, ¿no podemos aplicarnos esto también como iglesia en Perú y como nación? Bueno, esto cualquier país, pero que nuestra fe se ha estado transformando, quedando en una tradición que lo es, que forma la cultura que lo es, pero tú lo has dicho bien al inicio, es vida, ¿no? El Evangelio no es solo historia, que lo es, que tiene, pero es vida. Y ese gran riesgo, y vemos la contradicción de vivir en una sociedad donde no sé si el 80 y pico % en el último censo se ha declarado católico, pero la contradicción de ver los últimos gobiernos que hemos visto y lamentablemente, con el perdón de todos, pues el actual tampoco tiene muchos visos, ¿no? Pero tenemos que pedir por nuestras autoridades, por supuesto que lo vamos a hacer, pero lo vemos así 4 o 5 y otras cosas y uno dice, pero si son una nación católica, en teoría. Entonces se puede estar viendo esa contradicción también. Claro, lo que pasa es que se cae en la rutina, pues, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, continuando, o sea, ejemplificándolo con esta realidad que yo te decía, ¿no? Podríamos, o sea, que puede pasar este riesgo de la rutina y del sentimentalismo en donde, claro, yo ya sé que llega octubre, tengo que probar mi procesión, tengo que planchar mi hábito, tengo que ponérmelo, termino octubre, desarmo mi anda, me quito el hábito y no sé qué. Entonces, eso es una rutina sin sentido, ¿no? Esa es una rutina sin sentido, ¿no? Entonces, ese es el riesgo. Esos son riesgos muy fuertes que corren devociones tan grandes. Y que justamente los que tenemos que ser los primeros en salir un pasito adelante somos pues todos aquellos que nos sentimos verdaderamente devotos, ¿no? Verdaderamente devotos. Y eso no es simplemente, no es una lucha, digamos así, contra el mundo, sino una lucha contra mí mismo. Porque tengo que transformarme yo. Tengo que transformarme. O sea, bueno, transformarme no, porque yo no me transformo. Tengo que dejar al Señor que me transforme. Tengo que dejar al Señor que me transforme y tengo que ser también instrumento para transformar a los demás. Wow, ¿no? Claro. Y tengo que ser también instrumento para transformar a los demás. Entonces, es pues fundamental que analicemos estos riesgos y que tengamos cuidado. Cuidado. De pronto eso es lo que quiere el enemigo. De pronto lo que quiere el enemigo es que nos ceguemos y sigamos. ¿Para qué? Para que al final luego la gente no vea pues testimonio y como no ve testimonio pues las devociones caen. ¿Y está mal ese tipo de rutinas? ¿O en qué sentido
se podría precisar de que, pues eso, me alisto, me preparo, tengo ciertas como cosas que hacer. ¿O dónde estaría lo que tú podrías decirnos, si te parece, después de la otra pausa que ya nos toca? ¿Sí? Increíble. A los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, nos vamos a la última pausa de este programa en que estamos intentando meditar y orar, ojalá, acerca de lo que significa el Señor de los Milagros en nuestra vida cristiana. Ya continuamos. Continuamos con la parte final de Hacia el Encuentro con Dios. Cada semana un entrevistado que, o remotamente, en algunas veces hemos estado conociendo cosas de nuestra fe, y también otros que ya nos vienen, vuelven a visitarnos. Estamos contentos de estar ahora otra vez con José Luis Salinas Pastor, que es director de cuadrillas de la Hermandad del Señor de los Milagros en Arequipa. Y en Perú hay muchas hermandades, gracias a Dios, que ayuda a esto. Y personalmente yo no he visto tantos varones participando. Eso también es algo que llama mucho la atención. José Luis, bienvenido nuevamente. Último bloque. Pues esto que comentábamos en el bloque anterior, ¿no? O sea, ¿las rutinas están mal o en qué sentido? ¿A qué se refiere también esto, no? El riesgo es cuando se pierde el sentido, ¿no? ¿Está mal ponerme el hábito? No está mal ponerme el hábito. ¿Está mal que yo organice la procesión? No está mal. ¿Está mal que yo me esmere en que el Señor salga lo más bonito con eso? No, no está mal. Lo malo es cuando pierde el sentido, cuando nos olvidamos que todo lo que se hace es para gloria de Él, ¿no? Pasaba un poquito una situación que la aterriza un poquito en este tiempo de la pandemia, ¿no? Decíamos en la hermandad, ¿y ahora qué hacemos? ¿Salimos en procesión? No salimos en procesión, decíamos, ¿no? Analizábamos las leyes, analizábamos la normativa, veíamos que no había restricciones para actividades al aire libre, ¿no? De aforos, entonces empezamos a ver posibilidades, analizar, pero hubo algo que terminó moviéndonos mucho, ¿no? Y era, el Señor hará que suceda lo que a Él le haga feliz, ¿no? No simplemente lo saquemos en procesión por egoísmo, por hacerme feliz a mí, porque yo quiero verlo en procesión y para mi felicidad lo saco. No es, ese es un egoísmo, ¿no? Entonces nosotros decíamos... Y hasta camuflado, ¿no? Sí, así, delicado, muy delicado. Bajo sutil, espiritualidad. Bajo el tema, ¿no?, de la procesión, incluso podríamos... ¿Qué no podríamos decir de llevarlo en estos tiempos, en estos momentos al Señor de los Milagros por las calles? Pero decíamos, no caigamos en este egoísmo, ¿no? Que no sea pelear por la procesión, para que salga la procesión. Es verdad. Por un egoísmo de hacerme feliz a mí, ¿no? Entonces, un poquito como le decíamos, ¿no? Podría perderse el sentido de las cosas y por eso tenemos que estar atentos, vigilantes. Claro. A una pregunta que se me viene ahora igual, puede haber distintos puntos de análisis y esto no es buscar enfrentamiento, creo que lo has hecho bien y eso es todo el Evangelio, ¿no? Que seamos uno. Que mantengamos, o sea, tan precioso el don de la unidad en la iglesia, en tantas cosas. Bueno, sin embargo, también, José Luis, hemos visto, hemos sido testigos que se dan otro tipo de manifestaciones no religiosas, ¿no? Bien, que pueden ser justas por distintos motivos. Y también alguno puede estar diciendo, oye, pero si ellos, o este grupo sale, nosotros también, ¿por qué no? Y más si es el Señor y tal. Y me has dejado pensando, ¿no? O sea, cómo incluso bajo ese sano querer llevar al Señor también, podríamos estar buscándonos. Y una señal mala es que busquemos enfrentar quizá, y de Dios no suele venir esto. Claro, ¿no? Entonces, como yo te comentaba, era no forzar nada. Porque al final nosotros estábamos conscientes que se haría lo que a Él le haga feliz, ¿no? Claro, que sea para su mayor gloria. Que sea para su mayor gloria. Y lógicamente rezábamos, ¿no? La oración fundamental, rezar para que pues Él se encargue de inspirar en quienes tenía que inspirar la toma de decisiones respecto a lo que se deba hacer, ¿no? Eso era todo. Claro, claro. José Luis,
Aquí en NSE y hemos experimentado, y en otros sitios también, que durante este tiempo de prueba muy difícil que hemos sido testigos de que varias personas cercanas nuestras han partido o han enfermado gravemente también. No sé si te ha pasado, han visto, han constatado personas que han vuelto, han regresado a su fe de niños, el colegio, lo que fuera. Si esto también lo has visto tú, a pesar de eso que se han prohibido las procesiones el año pasado, sobre todo, había muchas más restricciones, etcétera. No sé si ustedes lo han visto también, lo han experimentado, y cómo el Señor obra, como has dicho bien tú, a su modo. Definitivamente, bueno, hay testimonios muy, muy bonitos, muy especiales, sobre cómo incluso la imagen del Señor de los Milagros ha sido pues motivo de volver a la iglesia de muchas personas, ¿no? Lo hemos escuchado en nuestra propia hermandad, lo hemos escuchado desde fieles, y realmente a mí hay algo que me motiva y que quiero aprovechar esta ocasión. Adelante, por favor. Quiero aprovechar esta ocasión que mucha gente nos está viendo, nos está escuchando. Ánimo, ¿no? O sea, ánimo, salgamos, vayamos a la iglesia, volvamos a la iglesia. Hay un riesgo muy importante también que hay un ataque también medio sutil que ha sufrido la iglesia, en este tiempo de pandemia, que es el miedo. Así es. Es el miedo, ¿no? Y el miedo, y junto con el miedo se le complementa la comodidad, sí, ¿no? El acostumbrarme que no, ya escucho la misa en mi celular, escucho la misa por televisión o echado en mi cama o en el sillón. No, ánimo, sin miedo, volvamos a la iglesia, ¿no? Qué ocasión tan maravillosa este mes morado, de repente ir para participar de la misa ante la imagen del Señor de los Milagros, o ante sus parroquias, o en los templos, no lo sé, pero ánimo, no nos quedemos encerrados. La vida cristiana, así es. No nos quedemos encerrados. Bien lo decía el Papa Francisco, Jesucristo no ha fundado una iglesia virtual, ¿no? No ha fundado una iglesia. Volvamos al templo, atrevámonos a volver, a reconciliarnos, a confesarnos, a comulgar. Y confiemos, ¿no? Y confiemos. ¿No te parece a ti paradójico, José Luis, que se han abierto bancos, centros comerciales, y pues o vamos por comodidad, una emergencia, una necesidad, pero cuántos peros nos imponen o nosotros mismos nos ponemos para ir a la fe, a nuestros lugares de oración? Y demostremos a las personas y a las autoridades que dentro de la iglesia también podemos ser respetuosos de los aforos, de las medidas sanitarias, porque el cristiano hace eso, el cristiano cuida a su hermano, ¿no? Así es. No solo se cuida así, sino que cuida a su hermano y respeta, Entonces demostrémosle eso, demostrémosle a las autoridades que realmente para mí fue un dolor muy fuerte, ¿no? Que la Semana Santa, por ejemplo, la Pascua no nos permitieran celebrarla presencialmente, que nos cerrasen, ¿no? Supermercados, bancos, los moles, el transporte público. Y como te he dicho, algo sutil, ¿no? Algo sutil, porque se rompe, ¿no? Se entiende que ir, bueno, tampoco vamos a buscar el enfrentamiento, lo has dicho bien, pero cómo se nota sutilmente ese ataque a la fe, ¿no? Entonces, y es justamente ahí donde el cristiano, claro, el cristiano, como lo dices, no se enfrenta, no va y hace pues una huelga para que esto, no, simplemente con su testimonio, con sus actos, demuestra que puede participar con los debidos cuidados y que se atreve a participar, ¿no? Que no vivamos intimidados en nuestros hogares. O sea, el enemigo quiere eso, quiere que nos quedamos, quiere que esta iglesia en salida que el Papa Francisco tanto nos ha pedido, no, quiere meterla en su casa, quiere guardarla, ¿no? No lo permitamos. Esta es una lucha entre nosotros, los cristianos, y el mundo. Saber salir a expresar nuestra fe, ¿no? Con responsabilidad, con respeto a las autoridades, sí, pero que no nos callen, que no nos silencien, que nos permitan o permitámonos nosotros mismos expresar esta fe, expresarle esta fe. Si bien es cierto, la fe es un proceso, digamos así, nace en lo interior, es un don de Dios que nace desde nuestro interior, ¿no? Lo deposita en nuestro interior, pero expresémoslo. No es solamente para nosotros, ¿no? No es para nosotros, es para compartirlo. Es verdad, lo has dicho bien y ya ha pasado esto otras veces.
la fe tiene esa integralidad, ¿no? Que no es individualista la fe, lo has dicho muy bien, sino tiene esa dimensión social. Y si hay de nosotros, dice San Pablo, si no evangelizamos. Y no es que todos vayamos a predicar, sino, has hecho bien el testimonio. Y no solo eso, sino que mismo Jesucristo decía, donde dos o más estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ¿no? Entonces, ánimo a salir, a demostrar, a expresar nuestra fe. Eso es importantísimo. Y en los tiempos en los que estamos tan difíciles en el contexto nacional, en el contexto de estas ideologías mundiales, en el contexto político, en todo sentido, es necesario que expresemos nuestra fe tal cual es. José Luis, por la gracia del Señor, de los milagros, por supuesto, la intercesión de la Santísima Virgen, nuestra Madre, pronto, si Dios quiere, formarás tu propia familia. ¿Qué desafíos ves? Tú, un joven director de cuadrillas de la Hermandad del Señor de los Milagros, tan animoso, tan tratando de perseverar, ¿no? Pero ¿qué desafíos ves para tu propia comunidad, digamos que va a ser esa iglesia doméstica? Porque vemos más lo que ya Benedicto XVI, Papa Emérito, decía cuando era un cardenal, que el cristianismo del futuro será un cristianismo en minoría, pero más creativo, ¿no? Entonces, no parece mucho que vayamos a dar una vuelta a la tortilla, en apariencia, o no sé si lo digo bien, o cómo lo ves tú también, pero también como que más apostólica en ese sentido, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues bueno, lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en que en estos próximos días, junto con mi novia Dayana, recibiremos el sacramento del matrimonio, lo primero que viene a mi mente para empezar es gratitud, ¿no? Gratitud con mi Señor de los Milagros y con mi hermandad. Porque mi hermandad del Señor de los Milagros, a la cual amo con todo mi corazón, ¿no? Me ha regalado cosas maravillosas. Me ha regalado el poder prácticamente haber crecido dentro del seno de la iglesia, ¿no? Pues bueno, este año son 20 años que cumplo en la hermandad. Me ha permitido crecer en el seno de la iglesia. Me ha permitido recibir de mi abuelo la educación religiosa, ¿no? La fe, la devoción. Y hace 7 años me regaló el amor de mi vida, ¿no? Y es una razón para mí lo suficientemente grande para estar agradecido de por vida con mi Señor y con mi hermandad. Me regaló a la mujer de mi vida, ¿no? Si Dios quiere, Dios mediante, ¿no? Estaremos uniéndonos ya en sacramento ante Él en estos días. Y pues bueno, la meta principal pues es ser santos, ¿no? El Señor ha sido bueno con nosotros. El Señor ha sido muy bueno con Dayana, ha sido muy bueno conmigo. Ha sido muy bueno porque nos ha unido, nos ha permitido descubrir en el uno y en el otro este amor tan maravilloso que Él nos tiene y que nos ha puesto ante nosotros para expresárnoslo. Y realmente creo que el desafío principal es esto, ¿no? El de realizar también una pastoral familiar, ¿no? Una pastoral, animar también a los jóvenes a que se atrevan al matrimonio. No le tengan miedo al matrimonio, no le tengan miedo a la fidelidad. Al para siempre. Al para siempre, ¿no? No le tengan miedo. Realmente que es una experiencia maravillosa, es una experiencia hermosísima. Es una experiencia hermosísima. ¿Y es fácil esa experiencia? No es fácil, no es fácil, pero bien lo dijo el Señor, el camino es angosto, pues, ¿no? El camino es angosto, pero no hay duda que da la felicidad más plena, ¿no? Ánimo al matrimonio, ánimo también para mí y para Dayana, para hacer una pastoral familiar, ¿no? Para demostrar que el Señor, hemos encontrado en la hermandad un lugar donde hacer iglesia juntos, eso, ¿no? Donde seguramente podremos traer también a nuestros hijos. Dios quiera que nos mande muchos hijos y traerlos a la iglesia. Entonces, realmente, gracias al Señor y rezaremos siempre juntos, ahora como matrimonio, por nuestra hermandad.
Pues ya, nada, ya decía Chesterton que el testimonio más contradictorio, por así decirlo, en el futuro será que una familia vaya andando por la calle con sus hijos, simplemente. Así que, pues, darte gracias, José Luis, por visitarnos. Nos despedimos ya en este final de este programa, que sea de fruto de conversión para cada uno de nosotros, ¿no? Para nuestro país, nuestras familias, y nuestra propia iglesia, que tanto necesita, ¿no? Esa renovación, ¿no? Esa renovación en la fe. Te dejo este minutito que nos queda, quizá para dirigirte a tantas personas que ven al Señor y le aman, les toca algo en su vida, pero que no se le pase nada más en ese sentimiento, ¿verdad? Sí, pues agradecerles por la invitación una vez más. Realmente me siento muy feliz siempre que vengo a compartir este amor que le tengo al Señor. Y terminar, digamos así, quizás redundando con algo que he dicho hace un momento, ¿no? Dejémonos interpelar por el Señor, por la imagen del Señor de los Milagros, ¿no? Que no quede solamente en un sentimiento, que no quede en la rutina, ¿no? Que el Señor realmente nos toca, dejémonos tocar, dejémonos convertir, ¿no? Digámosle, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Qué bien. ¿No? Como la Virgen María, que estuvo fiel hasta la cruz, ¿no? Que estuvo fiel hasta la cruz. Habrán momentos difíciles, los habrán, pero si no hay cruz no hay resurrección. Así que ánimo, volvamos a la iglesia y dejémonos tocar por el Señor para una conversión verdadera, que este octubre nos convierta realmente nos transforme, nos haga más santos, nos haga mejores cristianos, nos haga testimonios buenos para los demás, para que los demás también vean en nosotros y se animen a creer también en Él. Así sea. Así sea. Hasta pronto. José Luis Salinas Pastor, director de cuadrillas de la Hermandad del Señor de los Milagros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y a los amigos de NS, gracias por acompañarnos. Quédense con nuestra programación y pues encomendamos en Perú y fuera también de él a toda esta, digamos, hermandad en general para vivir esta devoción auténtica al Señor de los Milagros. Y bueno, nos unimos en oración para encomendar este próximo joven matrimonio y tantos otros que puedan dar ese paso. Con nosotros, si Dios quiere, será hasta la semana que viene aquí en Hacia el Encuentro con Dios. Sigan con nuestra programación.